Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo muy especial ya que vamos a tratar el tema de las mujeres que han contribuido al arte y a la literatura en la historia. Muchas de ellas olvidadas, pero sin embargo que han puesto su granito de arena y han contribuido de manera relevante a la historia del arte universal. Para ello tenemos a una invitada de honor, la señorita Olaya, cuya segunda casa es el Museo del Prado. De hecho, si algún día os pasáis por ahí, seguro que la veréis. Olaya. Hola a todos y un placer de estar aquí con mi colega Kako. Bueno, pues en el día de hoy mi colega Kako se va a encargar de comentaros las mujeres más importantes, algunas de ellas dentro de la literatura, mientras que yo os voy a hablar de algunas de las mujeres dentro del panorama de la pintura, de las más desconocidas. Y de nuestra primera artista se va a encargar la señorita Olaya, por favor. Bueno, pues para empezar me gustaría hablaros un poquito de una de las pintoras más importantes del Alto Renacimiento, que es Sofonisba Anguissola. Ella nació más o menos en el año 1535 y muere en 1625, o sea, vive bastante tiempo, son casi 90 años, y es bastante prolífica. Ella además es la primera mujer de éxito del Renacimiento, lo cual en ese tiempo no era muy normal. Y lo que más va a pintar ella son sobre todo retratos y autorretratos. Se forma con varios pintores italianos como Bernardino Campi o Bernardino Gatti, y ella incluso llega a conmover al propio Miguel Ángel. Ella pinta un retrato de su hermano pequeño, al cual le está mordiendo un cangrejo. Le está haciendo así con la pinza. ¡Toma, hijo puta! Y ese retrato conmueve a Miguel Ángel por cómo ha pintado la expresión de su hermano. Así que le pide que pinte otro en el cual se le vea el dolor y también la alegría. Se dedica también a formar a sus hermanas. Ellos son 6 hermanas y un hermano. Del Opus Dei. Bueno, en esa época eran bastante todos del Opus Dei. Todo el mundo del Opus Dei. La utopía. Ella también incluso es la dama de corte de Isabel de Valois, que es la tercera mujer. Tercera, ¿verdad? Es que este hombre se casa muchas veces. Sí, creo tercera. La tercera mujer de Felipe II, o sea, por lo tanto vive aquí en España durante un tiempo. Lo que pasa es que no abandona su labor como pintora. El problema que tenía ella, que no firma sus obras. Por lo tanto, muchas de ellas han sido asociadas a pintores como Zurbarán o incluso el Greco, lo cual no tiene mucho sentido porque el estilo es bastante diferente, pero bueno, habrá de todo. De esta pintora podéis ver sus obras en el Museo del Prado. De hecho, además, en el Museo del Prado ahora se exponen obras de 5 pintoras diferentes, 2 de ellas son de Sofonisba, una de ellas es el retrato de Felipe II y también de una de sus mujeres. También hay otro cuadro de una de sus hermanas, de Lucía Anguissola, su hermana pequeña, también de Clara Peters, que ella se dedica sobre todo a pintar bodegones, y también el último, bastante reciente, de una pintora llamada Rosa, que es un león muy realista, por si os llama la atención y queréis pasaros por allí. Ella, como digo, muere bastante adulta, pero ella llega también a conmover al propio Van Dyck, que la retrata, ya bastante de mayor. El señor Van Polla. Y muere con eso, con cerca de 90 años. Lo que pasa es que su fama no se ve reconocida hasta prácticamente el siglo XX. De hecho, hace muy poquito, en el Museo del Prado había una exposición de 2 pintoras, de Sofonisba y de una que hablaré un poquito más adelante después, de mi compañero Kako. Bueno, pues como ya hemos hablado antes, yo voy a hablar del ámbito de las escritoras, pero antes de meterme de lleno en la materia, tengo que explicar un poco el contexto de 2 de las escritoras de las que voy a hablar. Estas son del ámbito del romanticismo, que como sabéis es el que más me gusta a mí. Y es que a partir de 1840 sí que encontramos mucha presencia tanto de escritoras como de lectoras femeninas, cosa que antes se había limitado solo al clero y a la aristocracia. Sin embargo, durante el romanticismo hay un cambio de modelo en la escritura. La mujer se incorpora. Esto se debió sobre todo históricamente a 3 factores. El primero es el avance de las ideas liberales, el segundo, la sensibilidad del movimiento romántico, del romanticismo, y el tercero, el aumento de consumidoras, de mujeres lectoras, que hizo también aumentar la demanda de mujeres escritoras. Las escritoras del 19 pasaban de ser un objeto literario a un sujeto literario. También en aquel tiempo, aunque muchas escritoras llegaron a ser muy reconocidas, su reconocimiento se basaba en una actitud sobre todo paternalista y condescendiente. Tenemos, por ejemplo, un par de elogios, entre comillas, de 2 grandes escritoras de la época hacia una de la que voy a desarrollar ahora mismo. De esta señora, por ejemplo, Bretón de los Herreros decía literalmente: es mucho hombre esta mujer, y Zorrilla decía que era un error de la naturaleza. Lógicamente, era un halago hacia ella, pero era la manera que le hacían en la época, que se comparaban como un hombre como una virtud, ¿no? O sea, escribe con hombre, escribe bien. Bueno, cosas del siglo XIX. Sí, que nos quejamos ahora de los piropos.
Pero en Ya aquel ves, en la tiempo... antigüedad cómo eran. Madre mía, colega. De la primera autora que voy a hablar es la gran Gertrudis Gómez de Avellaneda. Muchos la conoceréis, pero otros no. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Esta nació el 23 de marzo de 1814 en Cuba y era hija de un sevillano y de una criolla con ascendencia canaria y vasca. Cuando era joven se mudó con su familia a La Coruña y después con su hermano se mudó a Andalucía, donde empezó a escribir en algunos periódicos. Más tarde se trasladó a Madrid, donde ya sería reconocida como una escritora de renombre. Aunque también hay que decir que tuvo muchos detractores debido a sus ideas sobre la mujer, unas ideas muy liberales. De hecho, muchos autores la consideraron la precursora del feminismo en España, cuando esa ideología ni siquiera existía en aquel tiempo. Fijaos la importancia de esta escritora, ¿eh? En 1858, debido a su éxito, intentó ingresar en la RAE, pero no consiguió la plaza. Debido a un incidente que le ocurrió a su esposo, se trasladaron a Cuba, de donde ella era originaria, y donde la recibieron como una heroína nacional. Allí dirigió una revista y fue nombrada poetisa nacional también. Cuando su marido finalmente murió, regresó a Madrid, falleciendo a los 58 años, el 1 de febrero de 1878. La vida amorosa de Gertrudis fue un auténtico desastre. De hecho, tuvo un montón de relaciones, pero muchas de ellas, o bueno, casi todas, fallidas. Tuvo un novio que la dejó porque no le gustaba que escribiera poesía, luego tuvo otra pareja, por ejemplo, que la embarazó y ella tuvo un bebé que murió a los 7 meses. ¿Qué pasa? Que cuando nació la niña el padre se fue cagando hostias y al final la niña murió a los 7 meses. Hay de hecho cartas en las que Gertrudis le decía al padre que por favor, antes de que muriera la niña, fuera a verla, y el padre por supuesto no volvió a aparecer nunca jamás. Además de estas relaciones tormentosas, tuvo 2 matrimonios, pero tampoco le salió muy bien porque ambos maridos murieron prematuramente. Uno por enfermedad y al otro pues por las heridas que le provocó una pelea que comenzó por defender el honor de Gertrudis durante una de sus obras de teatro. Así que, imaginaos, pobrecita, cómo estaba la moza. Sí, si algunas pensáis que sois desgraciados, siempre podéis ver a esta mujer. Escribir poesía, pero no seáis Larra, eso está feo. O Emily Dickinson. O Virginia Woolf. ¿Por qué todos están tan deprimidos? Ya, putos románticos, tío. Y Becker porque le pilló la tuberculosis, que si no, vamos. Ve que lo raro es que no le mataran después de las ilustraciones de los Borbones Arqueológicas. Bastante tuvo ese hombre ya. Tendría en el monasterio, estoy aquí en Aragón, tengo tuberculosis, mi. Te metas con Beque, hombre. Déjalo, Ya, pobre sí, hombre. es verdad. Me gustan mucho sus leyendas. Sus rimas un poco menos. Estos hechos hizo que se refugiara en la religión, cosa que ya había hecho en otros momentos duros de su vida. En sus escritos, ella nunca acepta la superioridad masculina. De hecho, se parece mucho a los escritos de Sor Juana, otra de las consideradas pseudo-feministas. Sí, Sor Juana habla de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Que seguro que muchos os lo sabéis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Su poesía tiene todos los rasgos del romanticismo: amor, desazón, religión. De hecho, para ella la naturaleza es perenne en contraposición a la naturaleza humana, que es una naturaleza caduca y deprimente. También encontramos que la visión amorosa que tiene es mucho más deprimente y realista que, por ejemplo, la de Espronceda. Para ella la mujer siempre se va a llevar la peor parte en las relaciones, y esto lo encontramos en algún poema suyo mediante símbolos como por ejemplo el del cazador y la paloma. Ahora voy a proceder a leeros un poema suyo para que veáis las similitudes con Sor Juana. Contra mi sexo te ensañas y de inconstante le acusas, quizá porque así te excusas de recibir cargo igual. Mejor obrarás si emprendes analizar a ti mismo del alma humana el abismo buscando el foco del mal. Volvemos a la pintura, volvemos a Italia también, en este caso con Lavinia Fontana. Lavinia Fontana es contemporánea de Sofonisba Anguissola, igual he hablado antes. Por tanto, también podemos incluirla dentro del movimiento conocido como el Alto Renacimiento o del manierismo. Esta nace un poquito más tarde, ya nace en 1552, eso sí, muere un poquito antes que Sofonisba, 1612, y también va a pintar prácticamente durante toda su vida. Lo curioso de esta mujer, primero, es la pintora oficial del Papa Clemente VIII. Podéis imaginar que en esa época era bastante complicado llegar a tener esos honores, y más siendo mujer. También fue la primera artista que realmente se la valoró como tal, ya que cobraba por sus servicios. Hasta entonces eran encargos y demás, pero no les ofrecían cierta remuneración. A Lavinia ya sí que la pagaban por sus cuadros. También Lavinia fue una de las primeras mujeres que tuvo su propio estudio de pintura.
A pesar de que Sofonisba se dedicó especialmente a retratos, autorretratos, estos eran considerados todavía géneros menores, al igual que los bodegones. Por lo tanto, las mujeres estaban relegadas a tan solo pintar ese tipo de cosas. Lavinia básicamente dijo un poco, voy a pintar lo que me da a mí la real gana, y es muy conocida especialmente por sus desnudos. En ese momento el estudio de la anatomía estaba relegado a los hombres. Las mujeres no tenían acceso a esos estudios. Por lo tanto, al no poder estudiar el cuerpo humano, digamos que no se las consideraba capaces de pintar con toda la técnica, con toda la precisión posible, el cuerpo al desnudo. Pero Lavinia era precisamente famosa por esto, por sus desnudos, especialmente por sus desnudos mitológicos. Las mujeres no podían estudiar Analtomía. Como veis, hay varias diferencias entre Sofonisba y Lavinia, aunque ambas fueron muy reconocidas. Lavinia sí que tuvo muchísimo más éxito, porque a pesar de tener 11 hijos, que en aquel momento era normal, también era del Opus, Sí. eran un poco todos iguales. Todos del Opus. ¿Cómo debe ser? En este caso, era ella la que mantenía la familia. Ella con su arte era capaz de ganarse el dinero, mientras que su marido, que también era pintor, pero al final acabó reconociendo que la que realmente tenía talento para pintar era ella y no él, se quedaba en casa cuidando a sus 11 vástagos. ¿Cómo veis? Vástagos. Vástagos bastardos. Eran trolls. Los vástagos del mal. Pero todos niños, no te das con ellos. Lavinia también fue miembro de la Academia Romana, una prestigiosa academia de artes allí en Italia, y se tiene constancia de más de 30 obras documentadas, pero se supone que tiene más de 100, lo que pasa es que no están firmadas, lo que la convierte en la artista más prolífica de todo el siglo XVI. Nuestra siguiente literata no es otra que Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila, santa, doctora de la Iglesia y patrona de España junto al mismísimo apóstol Santiago, o sea, que no es moco de pavo. Esta señora me daría para un vídeo y de los largos, pero ahora como no hay tiempo os voy a contar un poco por encima, pero... Dejáselo por aquí en los comentarios y probablemente estará encantado por lo mucho que admira a esta buena señora. Es una señora bastante curiosa, podéis ver su dedo en Ávila. De hecho, ella lo puede enseñar. Sí, y su brazo está en Alba de Tormes, en Salamanca. Está un poco desmembrada por el mundo. Santa Teresa nació el 28 de marzo de 1515 y de pequeña ya le flipaba la vida de los mártires y los santos que con heroísmo sacrificaban su vida por defender su fe. ¿Os la podéis imaginar en plan adolescente loca, rellenando su carpeta con esas fotos de los santos, en este caso, que se cogía en las revistas? Pues En vez de los Jonas Brothers, pues imagínate, San Santiago Apóstol. San Lorenzo, ahí con la parrilla, Joder, qué San bonito. Valentín con la cabeza cortada. Cosas muy agradables para un adolescente. Luego normal que tuviera los éxtasis que tenía la señora. Era una niña en aquel tiempo. De hecho, con su hermano planeó una escapada a tierra de moros para que allí los decapitaran y así convertirse en mártires. Menos mal que de camino los encontró su tío y los devolvió a casa, porque, madre mía, vaya dos. En su adolescencia entró al convento de Nuestra Señora de Gracia, donde enseñaban a las zagalas a ser buenas esposas, pues ahí enseñándoles a coser y a mantener el hogar medieval. Pero sin embargo, ella tenía claro que quería ser monja. Después de esto tuvo que volver a casa por una enfermedad y allí habló con su padre y este le dijo que nanay del Paraguay, de ser monja, o sea que ni de coña. Pero como su padre debía ser un poco blandito, pues al final Santa Teresa se salió con la suya. En 1537 ingresa en el convento de las Carmelitas, pero allí entre la disciplina del convento y que ella no conseguía llegar al amor con Dios que ella buscaba, desarrolló un pequeño desorden psíquico que luego se materializó en enfermedades físicas. Como los médicos no podían hacer nada por ella, la llevaron a una curandera que le hizo unas pócimas que eran una guarrada, no os voy a decir de qué estaban hechas, y la tía empeoró y de hecho entró en coma y estuvo varios días en coma, la dieron por muerta hasta que despertó. ¿Qué pasa? Que el problema es que solo podía mover un dedo, así que bueno, ya cuando estaba un poco más recuperada, pidió volver al convento y allí estuvo 3 años postrada en cama hasta que pudo volver a realizar su vida normal. ¿Qué es poesía? Me dices mientras fijas tu pupila azul en mi pupila. Poesía eres tú. Venga, toma por culo, hombre. Te voy a dedicar yo a ti, ¿qué pasa? Tienes ojos azules. Dedico a ti. Pero la pupila es negra. Déjalo al pobre que confundía pupila con iris, yo qué sé. Más adelante ella poco a poco fue un poco abandonando el tema de la oración y se pasaba los días leyendo y conversando con gente en el locutorio del convento, que también hay que decir que en aquella época las carmelitas tampoco estaban no tenían una disciplina muy férrea de clausura, por decirlo de alguna forma. En esta época fue cuando tuvo una primera visión de Jesucristo reprendiéndola por su vida ociosa
y de un sapo. También tuvo una visión de un sapo. O sea, no sé. En los cuentos de hadas hay ranas que se convierten en príncipes. Pues- Santa Teresa veía sapos. Pues esta veía sapos, Y a Jesús. vio a Jesús y a un sapo. Pues bueno, chachi. Sin embargo, ella era muy escéptica con estas cosas y no terminaba de creer que fuera real lo que estaba viendo. Después de algunas aventuras llegamos a abril de 1560. En casa de una amiga tuvo la famosa transverberación, también llamado éxtasis de Santa Teresa. No os lo voy a explicar porque es muy largo, pero si queréis que os lo explique ya sabéis, en los comentarios. Decid, Santa Teresa, quiero un vídeo de Santa Teresa. Aquí. Y también aprovecho para deciros que le deis a like y os suscribáis. Después de mucho luchar, consiguió fundar su convento de las Carmelitas Descalzas, que era básicamente la Orden del Carmelo, pero volviendo a sus orígenes y volviendo a sus ideales de pobreza y clausura. Después de esto siguió fundando conventos y escribiendo cosas. De hecho, fundó 17 conventos en su vida. También, por supuesto, seguía teniendo visiones místicas y, bueno, también hay que decir que la Inquisición le vigilaba muy de cerca, por si acaso, porque, claro, esos escritos igual podían ser peligrosos. De hecho, ella incluso quemó uno de sus propios escritos, pero bueno, eso ya es otra historia. Pablo V la beatificó en 1614, luego Gregorio XV la nombró santa, la canonizó en 1622 y por último Pablo VI la nombró doctora de la Iglesia en 1970. Su obra está traducida prácticamente a todos los idiomas del mundo y figura entre el catálogo de autoridades de la RAE. El estilo de Teresa es sumamente utilitario. Ella se dirige a sus monjas y a gente muy concreta. Además, para ella supone un esfuerzo tremendo escribir, ya que lo hace por orden normalmente de sus superiores. Su retórica se basa en que lo que ella tenga que decir lo va a decir de la forma más directa posible. Ella, Santa Teresa, intenta romper todos los condicionamientos formales de la época, dando sobre todo prioridad a las vivencias, algo desde luego muy rompedor para el siglo XVI. Teresa, cuando escribe, que por cierto tenemos aquí un libro suyo, El libro de la vida, muy recomendable, ella es plenamente consciente de lo que está diciendo. Su estilo a veces es simple, pero porque ella quiere que sea simple. Lo que ella intenta transmitir es una introspección a uno mismo desde la propia conciencia. Ella nos muestra esa faceta suya más íntima, los sentimientos más profundos de su personalidad, a partir de ese ejercicio de conciencia de conocerse a uno mismo. Claro, siempre también desde su particular manera de ver el mundo, tan mística. De hecho, ese método es un sistema que hoy en día, de hecho, la psicología todavía usa. El tema de, bueno, sin ir más lejos, la teoría de los enneagramas se basa en eso, en el conocerse a uno mismo. De hecho, Teresa es la protagonista de una obra de Juan Mayorga, que para mí es, vamos, el mejor dramaturgo que tenemos hoy en día. Es el Calderón del siglo XXI, el puto amo. De hecho, algún día me gustaría hacer un vídeo sobre él, o mejor, con él. Pues aquí el señor Juan Mayorga tiene una obra que se llama La lengua en pedazos, ¿vale? Que consiste en un diálogo entre un inquisidor y Santa Teresa. Y claro, es una obra de una profundidad acojonante, ¿vale? Porque Santa Teresa, o sea, está muy relacionado con el estilo que tiene Santa Teresa, que si os hago el vídeo sobre ella os lo desarrollaré un poco más, pero es flipante porque Santa Teresa es una mujer de fe en la obra, por supuesto, y el inquisidor es un positivista científico, es un tío de lo más racional, es el puto Schopenhauer, o sea, los argumentos son de Schopenhauer y de Wittgenstein, o sea, es la hostia, el tío, el inquisidor, no se cree la espiritualidad de Teresa. Sin embargo, ella es la mujer de fe. Y bueno, aparte la obra está llena de simbolismo, o sea, como por ejemplo está en el tema de la escenografía, cuando está ella, se pasa toda la obra cortando una cebolla que simbolizan, es una referencia a Dante, a los 9 círculos del infierno, en fin. La lengua en pedazos, sin duda alguna, os la recomiendo. Está en YouTube, por cierto, la podéis ver, así que dadle caña. Y bueno, doña Olaya, ¿cuál es nuestra siguiente invitada? Bueno, pues seguimos en Italia, pero lo que pasa es que avanzamos un poquito en el tiempo. Nos situamos a finales del siglo XVI, en concreto 1593, cuando nace Artemisia Gentileschi, que quizás os suene un poco más a todos porque es bastante más conocida que Sofonisba o Lavinia. El estilo sigue siendo muy muy bueno. Y esta mujer muere en 1654, por lo tanto ya no estamos en el Renacimiento, sino que cambiamos al Barroco. Esta mujer ya está dentro de la pintura barroca y es una de las mayores exponentes del Caravaggismo. Caravaggismo obviamente viene de Caravaggio, uno de los mejores pintores italianos. Otro señor bastante curioso, ¿vale? Podéis disfrutar de su obra. Hay una en el Museo del Prado y hay otra en el Museo Thyssen, también, si queréis ir a verlos. La del Museo Thyssen es muy recomendable, Santa Catalina. Y es principalmente famoso por la técnica del claroscuro, por cómo él utilizaba los focos de luz para dirigir la atención del público hacia donde él quería específicamente. Artemisia va a copiar esta técnica y, como digo, es una de las mayores pintoras de este barroco. Ella nace en una familia de pintores, por ejemplo, como su padre, Horacio Gentileschi,
Y de hecho algunas de sus obras se han confundido con las de su padre, no se sabe muy bien cuál es la autoría. Esta artista es la encargada de llevar el caravallismo a Nápoles, donde vive durante bastantes años. Ella firma su primer obra a los 17 años, y al igual que Lavinia, tampoco se va a quedar en los géneros menores, en estos bodegones, sino que ella va a ser, bueno, digamos que los protagonistas de sus obras siempre van a ser personajes femeninos bíblicos, pero vistos desde un punto feminista. ¿Qué pasa con Artemisia? Su estilo cambia radicalmente cuando tiene 21 años de edad, ya que su maestro, Agostino Tassi, abusa de ella. Y de hecho, ella en el juicio fue bastante humillada por un examen ginecológico que le hicieron para mostrar que no estaba mintiendo. Y todo el proceso de juicio lo podéis buscar en internet, está documentado todo con el testimonio de la propia Artemisia, o sea, todo palabra por palabra lo que ella dijo en el juicio y cómo presentó este abuso. Después de esto, se han hecho diversos estudios psicológicos de su obra y se ha visto claramente la sed de venganza de esta artista hacia su abusador en las pinturas. De hecho, se dice que en uno de sus cuadros más famosos, que es Judith y Holofernes, el decapitado sería la cara de su maestro y ella sería la propia Judith, en un deseo de venganza, matando al hombre que abusó de ella. Artemisia también fue muy amiga, por ejemplo, de Galileo Galilei, y de hecho viajó por toda Europa para exhibir su obra, por lo tanto tenía bastante éxito ya durante su época. Lo malo es que a su muerte esta obra quedó totalmente olvidada, hasta casi el siglo XX, cuando se puede poner de relevancia todas estas pintoras de las cuales he hablado. Para terminar con este singular repaso de literatas importantes, vamos a ir con una de las mayores exponentes del romanticismo español, Carolina Coronado. Esta nació el 12 de diciembre en Almendralejo y cuando tenía 4 años se mudó con su familia a Badajoz por el trabajo de su padre. Su familia era adinerada y también progresista, pero sin embargo la educación que recibió Carolina era la típica que recibía una muchacha en aquel tiempo. Básicamente le enseñaban a coser, a cocinar y a mantener el hogar. Sin embargo, ella empezó a leer muy pronto y era una gran devoradora de libros. Empezó a escribir con 10 años. En sus primeros poemas es verdad que encontramos un lenguaje muy descuidado e incluso faltas de ortografía, pero que sin embargo ya nos dejan apreciar un poco ese gran sentimiento romántico que tenía la autora. Carolina padecía catalepsia y de hecho muchas veces la dieron por muerta. Esto creó en ella una obsesión de que la enterraran viva. Además de cataléptica, era una liberal de cabo y rabo. De hecho, incluso bordó banderas para los soldados isabelinos durante la Primera Guerra Carlista. Sí, para esos perros liberales. Tuvo que trasladarse a Madrid ya que una enfermedad nerviosa la dejó medio tullida y los médicos le recomendaron que viniera a Madrid por el agua, porque como todos sabemos es la mejor del mundo. Se casó con un diplomático y tuvo varios hijos, aunque la mayoría murieron poco tiempo después, y también era amiga de Isabel II. En su residencia de Madrid hacía tertulias literarias para escritores progresistas. De hecho, también daba cobijo a algunos progresistas perseguidos por la justicia, como por ejemplo Emilio Castelar, el que sería el futuro presidente de la Primera República. Aunque debido a su carácter revolucionario también tuvo que enfrentarse a la censura. Debido a su obsesión con la muerte, ella decía que tenía premoniciones sobre la muerte de sus hijos. De hecho, cuando quedó viuda y su marido murió, ella se negó a enterrarle, lo embalsamó, ¿vale? Y se dirigía a él con el nombre de El Silencioso o El de Arriba. Ya... A ver, es un compañero de piso que no va a dar muchos problemas. No, desde luego. La comida... Igual, las moscas sí que pueden ser un problema, pero... El olor, un poquillo. El olor, bueno, embalsamado, que se caiga un cacho de carne así, tampoco... Ay. Lo puedes utilizar para hacer papel, luego... Para escribir. Has esperado tú, ¿eh? Joder, pero no pretendía ser tan... Se cae un ojo ahí, mira, para la sopa. Cuando llegó la época de las revoluciones, ella se fue a Portugal y estuvo residiendo en el Palacio de Mitra. Y estuvo allí hasta que murió el 15 de enero de 1911. Por cierto, esta señora también fue la tía de Ramón Gómez de la Serna. Sin duda alguna, Carolina Coronado tenía una predilección por el género lírico. Era una persona con muchas limitaciones físicas, pero sin embargo con una fuerte personalidad y con un gran ímpetu, cosa que se plasma en sus obras. Muchos escritores, hombres de la época, es verdad que la apoyaron y la alabaron. También, ojo, como he dicho antes, desde el paternalismo que caracterizaba ese comienzo de las mujeres en la literatura. Sin embargo, otros la tacharon de pedante. Carolina fue la cabeza visible de la hermandad lírica. Esto era
una asociación de mujeres burguesas que se habían introducido en el mundo de la literatura y que, como veían que era un mundo enteramente masculino, pues se apoyaban entre ellas, se ayudaban y se hacían prólogos y todo eso. Claro, esto normalmente de forma epistolar, usualmente. Entre ellas, por ejemplo, estaba Gertrudis Gómez de Avellaneda, de la que hemos hablado antes. Bueno, el caso es que Carolina Coronado era la cabeza visible de esta asociación y además fue un referente para muchas de las que vinieron después de ella. Además de poesía, también cultivó teatro y novela. Su estilo se basa sobre todo en la diversidad. Va desde el amor al feminismo, pasando por la naturaleza y la religión. Es verdad que modalmente encontramos mucha sinestesia en su obra, que es básicamente que consigue evocarte lugares y sentimientos, y también mucho polimorfismo, vamos, que le daba a todo tipo de verso, a todo tipo de conjunción formal, poética. Os voy a leer un pequeño fragmento de una poesía suya para que veáis que esta mujer también tenía un fuerte carácter reivindicativo. Y dice así: los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino. Pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo. Por eso, aunque los escucho, ni me aplaudo ni lo siento. Si pierden, Dios se lo pague, si ganan, buen provecho. Bueno, y para terminar con estas grandes mujeres, pasamos otra vez a la pintura. Y en este caso vamos a centrarnos en una pintura bastante actual, ya que es del siglo XX. La última pintora de la cual me gustaría hablaros es de Ángeles Santos. Ella nace en Girona en 1911 y muere en Madrid en 2013, o sea, que ha sido bastante reciente. De hecho, como veis, muere con 102 años. Todas estas mujeres de las cuales os he hablado son bastante longevas para lo que era esa época. Y ahí entonces la podemos incluir, al menos en su primer periodo, por así decirlo. Ahora os explicaré el porqué. Dentro de las vanguardias, de todos los sismos, como puede ser surrealismo, cubismo o expresionismo, por ejemplo. Ella vive una vida muy errante. Debido al trabajo de su padre, tienen que vivir en bastantes ciudades de España, por ejemplo, parte de Girona, también en Valladolid, Sevilla, Madrid, diversos pueblos de estas comunidades. Y empieza a pintar muy jovencita. Con 14 años en Sevilla, en el colegio, se empieza a formar en arte. Y ya es en Valladolid donde su padre le pone un pintor, un maestro, Chelino Perotti, para que la enseñe, por así decirlo, mucho mejor la técnica. Ángeles Santos también pinta su mayor obra con tan solo 17 años. Es llamada Un Mundo y se encuentra en la exposición permanente del Museo Reina Sofía, en Madrid. Esta sí que la podéis visitar tranquilamente. Además, en el Museo Reina Sofía podéis tomar fotos, así que os podéis llevar un recuerdo de este cuadro. De Sofonisba, lamentablemente no. Este cuadro es muy curioso porque mezcla todas estas vanguardias que he mencionado antes, como el expresionismo, el surrealismo y el cubismo, de una manera bastante curiosa. Ya lo que representa es su mundo más cercano, por así decirlo, las ciudades donde ha vivido y cómo le ha influenciado a ella. De hecho, gracias a este cuadro, numerosos artistas de la generación del 27, como Ramón Gómez de la Serna, el cual era sobrino de la anterior, de Carolina Coronado, la anterior escritora. Esta además la defiende bastante, la tiene bastante cariño, Ángeles Santos. O también Juan Ramón Jiménez, en el cual, unos versos de Juan Ramón Jiménez, Ángeles Santos se inspira para pintar un mundo. Esos versos son los que os voy a recitar a continuación para que más o menos intentéis evocar lo que ella quería representar con ese cuadro. Los versos serían: vagos ángeles malvas apagan las verdes estrellas, una cinta tranquila de suaves violetas abrazaba amorosa a la pálida tierra. Si veis el cuadro podéis entender mejor por qué se basan en estos versos. Os lo pondré por aquí de todas formas, ¿eh? Y si no, de nuevo, el Museo Reina Sofía no es muy caro. Si sois estudiantes, además tenéis el carnet de estudiantes, podéis pasar gratis. Aprovechad, también está Dalí y Picasso, o Guernica, no sé. Puede merecer la pena incluso. Incluso, puede. Debido a una fuerte depresión que sufre el artista, ella cambia su estilo radicalmente, se vuelve muy oscuro y muy tenebroso, al igual, si recordáis, lo que pasaba lo mismo con Artemisia. En este caso era un abuso, esta simplemente fue una depresión. Lo que pasa es que esa depresión fue tan intensa que la lleva a huir de casa. Por suerte o por desgracia, no sabía muy bien exactamente qué nos podríamos decir con lo que viene ahora. Sí. Unos agricultores la encuentran y la devuelven a su casa. Su padre destruye varios de sus cuadros como venganza por su rebeldía y la interna en un manicomio. Claro, esto,
que mata totalmente la inspiración que tenía al principio Ángeles Santos y su obra a partir de aquí ya no vuelve a ser la misma. Ella, cuando sale del manicomio, se muda a Barcelona, allí conoce a su marido, también pintor. Durante la guerra civil, su marido se tiene que exiliar y ella vuelve a casa de sus padres y además tiene que cuidar a su hijo, por lo cual deja totalmente de lado la pintura. Una vez que acaba la guerra civil, su marido vuelve a España y vuelven a vivir juntos, obviamente, y ella vuelve a pintar. El problema, que la pintura está muy influenciada por el estilo de su marido, que era más paisajista, y deja totalmente de lado las vanguardias. Así que sus obras, lamentablemente, ya no tienen el mismo éxito que las que tuvo al principio, como El Mundo o La Tertulia, que se encuentra también en la misma sala del Museo Reina Sofía. Y el marido en plan de... trae que tú no sabes. Tú no sabes, mira, un paisaje, Esto es demasiado surrealista, cariño, esto ya no tiene éxito, esto me pinta un paisaje. Un paisajito, hola, el Windows XP, así, de fondo. Como digo, ella muere en 2013, fue bastante reconocida durante su vida, especialmente, como mencionaba, la primera etapa. Luego ya no mucho, pero aún así sí que siguió pintando. Y, bueno, está, como digo, podéis apreciar su obra en este Museo Reina Sofía, haciéndole sombra con el Guernica, pero bueno, ya sabéis que está ahí por lo menos para poder apreciarla. El Reina Sofía es muy curioso, aunque no os guste el arte moderno, hay cuadros muy curiosos por la historia que hay detrás, por los traumas que tenían los artistas sobre todo. De hecho, el propio museo tiene una leyenda detrás. ¿La de los fantasmas del Reina Sofía? Sí, pero calla que eso ya para otro vídeo. Si le dais like, la contaremos. Esa está bien también, es curiosa. Está muy guay. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este especial de mujeres en la historia. Y hay que darle un agradecimiento especial a la señorita Olaya, que me ha acompañado. La he vestido aquí de señora mayor. De chulapa. De chulapa. He renunciado a mis raíces charras por vestirme de chulapa. Y he aguantado toda la tontería que tengo encima, que me gusta hacerla para vosotros. Y bueno, ya sabéis, el tema de Santa Teresa, comentando abajo si queréis que haga vídeo y lo de siempre. O sea, por favor, comentad las impresiones, lo que os haya parecido y cualquier duda que tengáis. Dale like, compartidlo en redes sociales y con los amigos. Y aparte abajo os voy a dejar lo de siempre, las redes sociales de Olaya, por cierto, si queréis seguirla en Instagram y el Twitter y esas cosas. Sí, si tenéis dudas de arte, puedo intentar. Y nada, también os dejo el PayPal, podéis donar un poco para el arte decimonónico, la literatura para la literatura del siglo XIX. Y bueno, muchas gracias a todos y nada, ¡hasta luego! Dale a like y suscríbete.